¿Ayuda? Que alguien lo ayude. Súbanlo a la mesa. Tenemos que actuar ahora mismo. Sujétenlo, no lo suelten. Por favor, no dejen que se muera. Cuéntenme qué pasó. Tranquilo, grandote. Vamos a cuidarte. Necesito el pulso. Traigan el equipo. Usted tiene que salvarlo. Estoy haciendo todo lo posible. Todas las clínicas elegantes de la ciudad le habían dicho al hombre más peligroso de todo el territorio que su perro. Simplemente era viejo, que ya era momento de dejarlo ir. Y sin embargo, esa noche, a las 11, ese hombre cruzó la puerta de mi clínica cargando a ese perro en brazos. La veterinaria barata. La gorda a la que lo habían mandado como una broma cruel. Y fui la única que de verdad se detuvo a mirar. Déjenme ponerlos en contexto. Clínica Veterinaria Bell, mi consultorio. Un solo cuarto, una sala de cirugía en la parte de atrás y una sala de espera con sillas que no combinan entre sí. En una esquina de barrio donde la gente me trae a los animales que ama y que no puede pagar en ningún otro lugar. Eran las 11 de la noche. Yo estaba trapeando después de un día larguísimo cuando la puerta se abrió de golpe, y un hombre llenó todo el marco de esa puerta cargando a un pastor alemán viejo, sostenido entre sus brazos como si fuera un niño. Y yo lo reconocí de inmediato. Todo el mundo lo reconocía. Don Ronaldo Catenna, el hombre cuyo nombre la ciudad entera pronunciaba con cuidado. Y ahí estaba, parado en mi humilde sala de espera, con ese perro agonizante en los brazos, diciéndome con una voz que jamás me hubiera imaginado saliendo de un hombre como él: todos dicen que ya no hay nada que hacer. Por favor, me mandaron con usted. Por favor, revíselo. El perro estaba mal, se los digo con toda honestidad. Era viejo, unos 15 años por lo menos. Estaba flácido, con el hocico gris, apenas podía levantar la cabeza. Y todos los instintos en esa sala me gritaban lo mismo que, según parecía, ya le habían dicho en las 4 clínicas anteriores: ya es su hora. Es viejo. Déjelo descansar. En 30 segundos entendí toda la historia. Don Ronaldo había llevado a ese perro a los hospitales veterinarios más caros y prestigiosos de la ciudad, esos de pisos de mármol y especialistas de renombre. Y todos, absolutamente todos, le habían hecho los mismos exámenes superficiales. Se habían encogido de hombros y le habían dicho, con la versión más amable posible, que lo sacrificara. El último incluso se lo dijo con una sonrisa de desprecio y le sugirió que, si insistía en seguir gastando dinero, había una veterinaria de descuento en la calle Bell que atendía a cualquiera. Yo. La veterinaria gorda de la esquina barata. El insulto al que lo habían mandado. Y él había venido de todas formas, porque el hombre más temido de la ciudad no estaba dispuesto a dejar ir a ese perro. Se había tragado el insulto y había cargado a su perro hasta la clínica de chiste, porque esa clínica de chiste era la última puerta que le quedaba. Así que hice lo que las clínicas de mármol no se habían molestado en hacer: miré. De verdad miré. No miré a un perro de 15 años al que ya le habían decretado la muerte. Miré este conjunto de síntomas con ojos frescos y sin ninguna conclusión ya escrita de antemano. Y en 20 minutos mi corazón empezó a acelerarse, porque las cosas no cuadraban con la vejez. El colapso, la debilidad, los problemas digestivos, la manera en que debían estar sus electrolitos si lo estaba leyendo bien, eso no era un cuerpo desgastándose por los años. Era un patrón muy específico, uno tratable, del tipo que llaman el gran imitador, porque copia perfectamente una docena de enfermedades mortales y engaña a cualquiera que no ordene la única prueba capaz de detectarlo. Una prueba que cuesta apenas $40. Una prueba que ninguna clínica de mármol se había molestado en hacer, porque en cuanto vieron a un perro viejo y, lo voy a decir tal como es, al tipo de cliente que asumieron que era, ya habían decidido la respuesta antes de siquiera hacer la pregunta. Yo sí la hice esa misma noche, y me di la vuelta hacia el hombre más peligroso de la ciudad, que estaba sentado en el piso de mi sala de espera con la cabeza de su perro sobre las piernas, y le dije: Don Catenna, su perro no se está muriendo de viejo. Tiene una enfermedad real, con nombre propio, que ha estado escondida detrás de su edad. Y en cada lugar al que lo llevó, se les pasó por alto, porque nadie se detuvo a mirar de verdad. Y aquí viene lo importante. Me agaché a su altura, como se hace con la gente que tiene todo su mundo puesto sobre tu mesa, y le dije: es tratable.
Es manejable. Con el medicamento correcto, no le quedan días, don Catenna. Le pueden quedar años. Yo puedo salvarlo. Y el hombre al que toda la ciudad le temía hundió el rostro en el pelaje de su viejo perro y soltó un sonido que jamás olvidaré. No fue en absoluto el sonido de un hombre duro. Y en ese momento yo todavía no entendía por qué un perro significaba tanto para un hombre como él. Lo entendería después. Pero antes tienen que saber quién soy yo, y por qué 4 veterinarios con más recursos que yo pasaron por alto lo que la veterinaria de descuento se atrapó. Me llamo Frankie Bell. Doctora Francis Bell, si nos ponemos formales, cosa que casi nunca hago. Tengo 37 años. Soy una mujer grande, y soy una muy buena veterinaria, dueña de mi propia clínica. El resto de mi gremio mira a Veterinaria Bell por encima del hombro, es pequeña, es pobre, y es mía. Atiendo a los animales de un barrio que los ama y que no siempre puede pagarles, lo que significa que he aceptado pagos en tamales, en gente que me palea la nieve, en deudas que nunca se van a saldar. Y he absorbido el costo de más cirugías de las que puedo contar, porque la alternativa era dejar morir al perro de una familia por dinero. No es una práctica glamorosa. Los grandes hospitales de referencia al otro lado de la ciudad, con sus especialistas, sus pisos de mármol y sus planes de financiamiento, ven a una clínica como la mía de la misma forma en que un restaurante de lujo ve a un puesto de tacos, algo por debajo de su nivel, un poco vergonzoso. El lugar del que hacen chistes cuando quieren deshacerse de un paciente incómodo. Y algunos de esos chistes son sobre la clínica, y otros son sobre mí. La veterinaria de descuento. Le he escuchado decir eso a un especialista en la cara de un cliente, como si fuera mi verdadero nombre. Y por debajo siempre está la otra cosa, la que las mujeres grandes en profesiones exigentes aprendemos a reconocer en la pausa antes de que alguien decida si confiar en nosotras o no. El parpadeo. La sorpresa de que esa voz competente al teléfono pertenezca a alguien como yo. La suposición de que una mujer con mi cuerpo debe haber terminado en una clínica de descuento porque no daba la talla en ningún otro lugar. El veterinario que mandó a don Catenna conmigo lo hizo como un doble insulto, contra un cliente del que quería deshacerse, y contra la colega que menos respetaba. Llévese a su perro sin remedio con la gorda de la calle Bell. Quería que fuera el final del camino. Pero esto es lo que las clínicas de mármol jamás entendieron. Y es la razón exacta por la que yo atrapé lo que ellos dejaron pasar, estoy en una clínica pobre a propósito. Me entrenaron bien, mejor de lo que suponen, y pude haber perseguido el camino del prestigio, el hospital de referencia, los planes de pago. No lo quise, porque en algún momento de mi formación vi a demasiados animales queridos ser descartados a la ligera. Viejo, no vale la pena hacerle estudios. La familia de todas formas no puede pagar, siguiente. Y decidí que prefería ser la veterinaria que si mira, que si ordena la prueba barata, que trata al perro callejero de 15 años como si mereciera un diagnóstico serio. Porque para la persona que sostiene su correa, ese perro es el mundo entero. Mi don no es ser más inteligente que los especialistas. Mi don es que no decido la respuesta antes de hacer la pregunta. No miro a un perro viejo, ni a un cliente pobre, ni, lo sé en carne propia, a una mujer grande, y dejo que el prejuicio haga el diagnóstico por mí. Hasta puedo decirles el día exacto en que lo decidí. Era estudiante, en rotación en uno de esos hospitales relucientes, y un anciano trajo a un gato, viejísimo, desaliñado, evidentemente toda su compañía en este mundo. El veterinario a cargo lo miró apenas 10 segundos y dijo, insuficiencia renal. Es viejo. Lo más bondadoso es dejarlo ir. Y siguió con el siguiente cliente, uno que sí pagaba bien. Yo me quedé, porque el anciano estaba llorando. Y miré. Y no era insuficiencia renal. Era una obstrucción tratable, completamente solucionable. Lo reporté, y ese gato vivió 3 años más, y mi supervisor se molestó conmigo por la molestia que le causé. Ese fue el día en que entendí que los lugares relucientes no son mejores cuidando, son mejores cobrando. Y que había todo un mundo de animales queridos siendo descartados a toda velocidad por gente demasiado importante como para mirar 2 veces. Decidí que prefería ser la que mira. Nunca me arrepentí, ni siquiera la noche en que eso me puso cara a cara con el hombre más peligroso de la ciudad, llorando en el piso de mi clínica.
Jamás imaginé que esa terquedad me pondría frente al hombre más peligroso de la ciudad. Pensé que era un principio silencioso que guardaba para los animales por los que nadie más peleaba. No sabía que estaba a punto de salvar lo único que mantenía vivo a un hombre congelado por dentro. Don Ronaldo Catenna. Yo conocía la versión que la ciudad tenía de él, como todo el mundo. El nombre que no se decía en voz alta. El hombre del que uno no preguntaba a qué se dedicaba. Una quietud que ponía en alerta a cualquier habitación. 50 y tantos años, corpulento, canoso, un rostro que se había cerrado hacía mucho tiempo. Ese era el Ronaldo que el mundo conocía. El Ronaldo que yo conocí, lo conocí en pedazos, durante las noches que pasé tratando a su perro. Y el primer pedazo me rompió el corazón y reordenó toda la historia. Le pregunté, como quien hace conversación sobre una vía intravenosa a las 2 de la mañana. ¿Hace cuánto lo tiene? ¿Cómo se llama? Y el hombre más temido de la ciudad se quedó callado un largo momento. Después dijo: se llama Bizcocho. Debo haber sonreído, porque un pastor alemán de 15 años, propiedad de un capo de la mafia, normalmente no se llama Bizcocho. Y él vio mi sonrisa, y algo en su rostro cerrado se agrietó, y me dijo: mi hijo le puso ese nombre. Danny. Tenía 2 años. No podía decir la raza, solo lo señalaba y repetía: bizcocho, bizcocho. Respiró hondo. Danny lo eligió de la camada. El más pequeño de todos. Dijo que quería al que nadie más elegiría. Y entonces me contó, con esa voz plana que usan los hombres para hablar de la herida que nunca cierra, que Danny había muerto 13 años atrás. Una enfermedad, rápida, despiadada. Un niño de 12 años. Y no había habido nada que los mejores médicos del mundo pudieran hacer. Y el hombre que podía arreglar cualquier cosa con dinero o con miedo se había quedado sentado, impotente, viendo morir a su hijo. Y el perro, Bizcocho, el más pequeño de la camada que Danny había elegido porque nadie más lo quería, había sido la sombra del niño durante esos 12 años. Había dormido en su cama. Había estado echado junto a él hasta el final. Es lo último que conoció a mi hijo, me dijo Ronaldo, a mí, una desconocida, en el piso de mi sala de espera. Cuando él se vaya, no va a quedar nadie que... No terminó la frase. No hacía falta. Así que ahora ya entienden. Nunca se trató de un perro. El hombre más peligroso de la ciudad había perdido a su único hijo 13 años atrás, y desde entonces había mantenido con vida al perro del niño, porque ese animal viejo y gris era la última calidez que había tocado a su hijo. La última criatura sobre la faz de la tierra que recordaba que Danny había existido. Y 4 clínicas llenas de gente competente habían mirado a un perro viejo y a un hombre rico y peligroso. Habían hecho los exámenes fáciles, y le habían dicho que lo dejara ir, sin saber ni una sola vez que en realidad le estaban diciendo que enterrara a su hijo por segunda vez. Y el último lo había mandado, con desprecio, a mi puerta, para deshacerse de él. He pensado mucho, desde entonces, en lo cerca que estuvo. En cómo el último pedazo del hijo de ese hombre casi muere por culpa de una prueba de $40 que nadie creyó que valiera la pena ordenar. Y en algún punto de esas noches, entre las vías intravenosas, el silencio de las 2 de la mañana, la visión de ese rostro cerrado y aterrador ablandándose, desesperado, sobre un perro dormido, cometí el error que siempre juro que no voy a cometer, dejé de ver la leyenda y empecé a ver al hombre. Y dejé que me importara. No solo Bizcocho. También el hombre congelado que lloraba en mi sala de espera, que le dijo, por favor, a una veterinaria de descuento, que había cargado su duelo durante 13 años dentro de un cuerpo al que toda la ciudad le temía. Sabía perfectamente quién era él. No soy tonta al respecto. Pero el corazón no hace una investigación de antecedentes antes de ablandarse frente a un hombre que llora sobre el perro de su hijo muerto. Nunca lo dije en voz alta. Una mujer como yo, un hombre como él. No era una fantasía. Era algo que me negué a decirme incluso a mí misma. Lo que no sabía era que mi cariño, y el suyo, ya habían sido notados. Y que no a todo el mundo le alegraba que la veterinaria de descuento se hubiera vuelto la persona más importante en el mundo cerrado y vigilado de don Ronaldo Catenna. Déjenme contarles exactamente qué encontré, porque no fue ningún milagro, y no voy a permitir que nadie lo llame suerte.
Fue trabajo. Las clínicas elegantes habían visto a un perro viejo colapsando, débil, vomitando, desplomándose, con análisis de sangre confusos, y lo habían encasillado en lo que parecía ser un cuerpo viejo cuyos órganos ya fallaban. El final del camino. Pero el patrón me inquietaba. La forma específica en que estaban sus electrolitos. La manera en que se recuperaba y volvía a colapsar, una y otra vez. Yo había visto esa forma antes, en la universidad, con un nombre puesto. Una enfermedad a la que llaman el gran imitador, precisamente porque cuesta vidas haciéndose pasar por cosas mortales. Así que ordené la única prueba específica que la confirma. Una prueba barata, corriente. La prueba que uno ordena cuando está dispuesto a considerar que tal vez no conoce ya la respuesta. Y ahí estaba. No era vejez. Era una enfermedad endocrina tratable, escondida a plena vista detrás de un hocico gris, matando a un perro al que todo el mundo había desahuciado, completamente controlable con el medicamento correcto por el resto de su vida. No estuvo fuera de peligro la primera noche. Un cuerpo tan enfermo hay que recuperarlo con mucho cuidado. Así que hubo varias noches de sueros, de monitoreo, de la lenta y cuidadosa corrección de un sistema en crisis. Y durante todo ese tiempo, en el piso de mi sala de espera, estuvo el hombre más temido de la ciudad, que se negaba a irse. Le decía que fuera a su casa a dormir. No quería. Se sentaba con la cabeza de bizcocho sobre las piernas, la espalda apoyada contra mis sillas desparejadas, y hablaba, con esa voz baja y desprotegida que la oscuridad y el miedo le sacan a la gente, sobre Danny. Sobre el tipo de niño que había sido. Sobre cuánto había querido a ese perrito flacucho. Sobre 13 años de un duelo que jamás le había dicho en voz alta a ningún ser vivo. Porque ¿a quién se lo dices, cuando eres él? Me lo dijo a mí, la veterinaria de descuento, porque yo era segura, de la forma en que es segura una desconocida a las 2 de la mañana junto a un animal enfermo. Y porque creo que nadie le había preguntado por su hijo en 13 años. La segunda noche me mostró una foto, sacada de una billetera vieja y agrietada que evidentemente no había abierto en mucho tiempo. Un niño de unos 8 años, con la sonrisa desdentada, los brazos alrededor de un bizcocho ya casi adulto, ambos a mitad de una carcajada, el perro a punto de tumbar al niño. Tendría 25 años ahora, dijo Ronaldo, con la voz plana del hombre que hace esa cuenta todos los días. Pienso en lo que sería. Y no le dije ninguna de esas cosas inútiles que la gente le dice a quien está de duelo. Solo miré la foto todo el tiempo que la sostuvo en alto. De verdad la miré, como miro todo. Le di al niño toda la atención que el mundo deja de darle a los muertos. Y le dije: se ve travieso. Del bueno. Y Ronaldo se rió. Una risa quebrada, oxidada, como una puerta que llevaba años sin abrirse. Lo era, dijo. Dios, sí que lo era. Creo que fue la primera vez en 13 años que se reía al recordar a su hijo, en lugar de solamente llorarlo, sobre un perro enfermo, en el piso de una veterinaria de descuento, a las 3 de la mañana. Y entonces, la tercera noche, Bizcocho levantó la cabeza y comió. He dado muchas buenas noticias sobre esa mesa a lo largo de los años, y nunca había visto nada como el rostro de Ronaldo Catena viendo comer al perro de su hijo muerto. El hombre al que la ciudad le temía apoyó la frente contra el lomo de ese perro viejo y lloró abiertamente, sin esconderse. El tipo de llanto que llevaba 13 años acumulado detrás de un muro. Y después me miró a mí, la veterinaria de descuento, la gorda de la calle Bell, como si le hubiera devuelto un pedazo de su hijo desde la tumba. Usted miró, me dijo, desechó. 4 veterinarios antes que usted, y usted fue la única que miró. Y yo le dije lo más verdadero que sé, lo que sostiene toda mi terca carrera. Todos son el mundo entero de alguien, don Catena. Hasta un perro viejo llamado Bizcocho. Especialmente un perro viejo llamado Bizcocho. Usted no tiene derecho a decidir que no merecen que lo miren. Y algo pasó en su rostro que ni el dinero ni el miedo habían logrado en años. Se abrió por completo. Pensé que, cuando Bizcocho se estabilizó y volvió a casa con sus pastillas, ahí terminaba todo. Mandar al perro viejo a casa, mandar al hombre aterrador con él, volver a mis tamales y a mis sueros. No terminó ahí, porque el hombre más peligroso de la ciudad empezó a volver, con excusas de chequeos que Bizcocho,
En realidad, ya no necesitaba. Podía haber llamado por teléfono. Aparecía en Veterinaria Bell en la hora tranquila antes del cierre, con el perro, que gracias a una prueba de $40 ahora trotaba por su propio pie, y encontraba razones para quedarse. Y hablábamos. No de su mundo, nunca de su mundo. Del perro. Y después de Danny. Y después, poco a poco, de todo lo demás. Dos personas cuidadosas rondando algo que ninguna quería nombrar. Quiero ser justa con él y con ustedes, supe quién era él todo el tiempo. No dejé que el padre tierno de mi sala de espera borrara al hombre duro al que la ciudad le temía. Los dos eran reales. Y no voy a fingir que el segundo no existía para hacer la historia más dulce. Pero les voy a contar lo que vi, de cerca, en esas horas sin guardia. Un hombre que había construido una fortaleza de duelo y de miedo, que no había dejado entrar a un solo ser vivo en 13 años, decidiendo, poco a poco, que la veterinaria de descuento que miró al perro de su hijo cuando nadie más lo hizo, era segura para mostrarse humano frente a ella. Es algo poderoso ser el único lugar seguro para un hombre así. Yo sabía que era poderoso. También sabía, con esa parte de mí que sobrevivió a ser una mujer grande en una vida pequeña, que poderoso y seguro no son lo mismo. Porque su mundo se había dado cuenta. Un hombre tan reservado, de repente pasando sus tardes en una veterinaria de descuento, de repente suavizado. Eso lo nota la gente cuyo oficio es notar cosas. Y también se dio cuenta, al otro lado de la ciudad, el veterinario de mármol que me lo había mandado como un insulto, y que ahora tenía que ver cómo la gorda de la calle Bell se convertía en alguien importante para el hombre más poderoso de la ciudad. El orgullo herido es un motor pequeño y feo. Pero funciona por mucho tiempo. Entre sus hombres desconfiados, a quienes no les gustaba tener a una desconocida tan cerca del jefe, y un especialista humillado con rencor y un asiento en la junta de licencias, el problema que vino a buscarme no llegó con un arma. Llegó de la forma en que los problemas llegan para mujeres como yo, disfrazado de preocupación, de procedimiento, de simplemente hacer preguntas sobre los estándares de la clínica. Llegó como una carta, y después, como un hombre. La carta era de la junta veterinaria. Una denuncia, anónima, aunque no tanto, que alegaba que Veterinaria Bell operaba por debajo de los estándares, que manejaba mal los casos, que mi licencia debía ser revisada. El tipo de denuncia que no necesita ser cierta para acabar contigo. La sola investigación puede cerrar una clínica que se sostiene de tamales y buena voluntad. Y detrás de la carta, uno de los propios hombres de Don Catenna, un capo llamado Mao, que nunca me había tenido simpatía, se apareció en mi clínica. No exactamente amenazando, solo explicando, como hacen ellos, que me había acercado demasiado al jefe, que la gente estaba incómoda, que quizás, con este lío de la junta y todo, sería sensato que tomara un poco de distancia, que animara a Aldón a llevar a su perro a otro lado antes de que la incomodidad creciera. Una mujer en su posición, dijo Mao, mirando alrededor de mi humilde clínica, no querría ser un problema para gente como nosotros, ni un problema para la junta. Sea inteligente. De un paso atrás. Los dos mundos, disparando a la vez contra la veterinaria de descuento que no había hecho más que salvar a un perro. Y ahí estaba yo, con 37 años, la única que había mirado, entendiendo que la recompensa por eso podía ser perder la clínica y la licencia sobre las que había construido toda mi terca vida. No sé cómo se enteró Ronaldo. Creo que el veterinario rencoroso al otro lado de la ciudad presumió de la denuncia frente a la persona equivocada. Y la noticia le llegó. Pero a la noche siguiente, don Ronaldo Catenna estaba en mi clínica, y Mao también, porque el don lo había traído. Y vi al hombre más temido de la ciudad hacer exactamente lo que su mundo entero está construido para impedir, defender a alguien que no podía darle nada a cambio. Mao me dijo que tuvo una conversación con usted, le dijo Ronaldo, en voz baja. Y después se volteó hacia su propio hombre, y la temperatura de la sala bajó 40 grados. Fuiste a su clínica a incomodarla. A hacer que alejara al perro. Dejó que el silencio pesara. 4 hospitales me dijeron que bizcocho no tenía remedio. 4. Y cualquier hombre que ustedes respeten me habría dicho que dejara morir a un perro viejo. Ella fue la única que miró. Ordenó una prueba que costó $40. Y me devolvió lo último que quedaba vivo de mi hijo. Y lo hizo por una desconocida, sin pedir nada a cambio.
cuando el resto de esta ciudad nos había desahuciado a los dos. Su voz nunca subió de tono. No hacía falta. Ella se queda. Es la única que no se rindió con él, ni conmigo. Que nadie la toque. Ni su clínica, ni su licencia, ni una palabra en su contra. Esa denuncia de la Junta desaparece antes de mañana. Y quien la haya presentado va a aprender modales. Y tú vuelves a su clínica una sola vez más, a disculparte. ¿Quedó claro? Y después, a mí, ya sin rastro del hombre duro. Lo siento. Mi mundo llegó hasta usted porque dejé que viera lo que usted significa para mí. Eso fue culpa mía. No va a volver a pasar. Mao entendió el mensaje. La denuncia de la Junta se evaporó en un día, de la forma en que los problemas se evaporan cuando el hombre más peligroso de la ciudad decide que deben hacerlo. Y para la semana siguiente, se entendía en ambos mundos que habían venido por mí, que la veterinaria de la calle Bell estaba bajo la protección de Ronaldo Catena y no se le podía tocar ni un pelo. Y debió haber sido puro alivio. En cambio, se abrió esa puerta fría y conocida, porque tengo que ser honesta, me había vuelto visible como, de él. La veterinaria del Don. La mujer que salvó a Bizcocho. Protegida ahora, intocable, pero por él, no por mí. Y yo había pasado toda mi vida eligiendo, a propósito, el camino más difícil, más pobre, más honesto. Ser la veterinaria que mira, a la que no se puede comprar, que atiende al más flacucho de la camada cuando nadie más lo hace. Y no había recorrido ese camino durante 37 años para terminar debiendo mi seguridad y mi licencia, a la palabra de un hombre poderoso. Que un don te proteja no es lo mismo que ser dueña de tu propia vida. Y la gratitud, he aprendido, es algo hermoso y un cimiento terrible. Volvió cuando estábamos solos. Bizcocho dormido y roncando en un rincón. Vivo, corriente, un milagro vuelto aburrido, como pasa con los mejores milagros. Y no llegó como un don, ni siquiera como el padre destrozado del piso de mi clínica. Llegó como un hombre con una pregunta que casi le daba miedo hacer. Tengo que preguntarle algo, me dijo, y necesito la respuesta verdadera, no la respuesta segura. Usted peleó por ese perro como si fuera suyo. Me dejó llorar a mi hijo en su sala de espera. Lo hizo sin pedir nada a cambio. Y cuando mi mundo vino por usted, tampoco me pidió nada. Todo el mundo, en mi vida, quiere algo de mí, Frankie. Es el agua en la que nado. Usted nunca. ¿Por qué? Y debí haber dado la respuesta segura. En cambio, di la verdadera. Porque usted nunca fue la leyenda para mí, le dije. Usted era un hombre en mi piso, con el perro de su hijo muerto, diciendo por favor. Y nadie, en toda su vida, creo yo, le ha permitido ser simplemente una persona. Con usted la gente siente miedo, o quiere poder. Yo tuve al padre. Tuve al hombre que eligió al más pequeño de la camada porque su niño quería al que nadie más quería. ¿Sabe lo que me hizo verlo amar a ese perro viejo como si fuera un pedazo de su hijo? Me desarmó por completo. Así que no peleé por la mascota de un don. Peleé por el último vínculo cálido de un padre en duelo con su hijo, porque es lo más humano que he tenido cerca en toda mi vida. Y lo habría hecho gratis, aunque me cerrara la clínica. Y no quiero nada a cambio de eso. Y precisamente por eso no puedo ser lo que su mundo me convirtió la semana pasada, su veterinaria, su cosa protegida, su mujer resguardada en la calle Bell. No voy a ser algo que usted posee, ni siquiera algo que usted ama. He pasado toda mi vida siendo la que mira, a la que no se puede comprar. Preferiría perder la clínica, honestamente, antes que conservarla como una posesión suya. Nunca había visto a un hombre tan congelado, deshacerse tan por completo. Me miró como si le hubiera devuelto otra cosa viva que él mismo creía haber perdido. ¿Cree que vine a poseerla? Dijo. Como mantengo a Bizcocho a salvo detrás de un muro. Respiró hondo. Frankie, durante 13 años he sido una puerta cerrada. Y usted es la primera persona que logró entrar sin querer quedarse con la habitación. No quiero poseerla. Quiero merecerla, a plena luz del día, como hombre, no como aquello a lo que esta ciudad le teme. Usted miró a un perro viejo al que todos habían desahuciado y vio algo que valía la pena salvar. Déjeme, por una vez,
Ser un hombre que vale la pena mirar. Habría sido un lindo lugar para detener la historia. El hombre congelado, ahora deshecho. La mujer ignorada, finalmente valorada. Pero yo he llevado una clínica honesta en una esquina pobre toda mi vida adulta. Y sé exactamente que tan rápido ser valorada por un hombre poderoso se convierte en ser poseída por uno. Hoy soy el milagro que salvó a Bizcocho. ¿Qué soy dentro de un año? La veterinaria del Don. Mi clínica financiada en silencio. Mi licencia a salvo por a quien le pertenezco. Cada cosa honesta y difícil que construí, transformada en algo que él me regala. No cambiaría una práctica pobre y honesta por una cómoda y mantenida. No son el mismo camino, por más bonito que se vea el segundo. Así que le puse mis condiciones, con el perro roncando entre los dos, porque Bizcocho era la verdad de nosotros dos. Si habla en serio, le dije, así van a ser las cosas. Veterinaria Bell sigue siendo mía, y sigue siendo honesta. Usted no la financia. Usted no me borra los problemas. Usted no protege mi licencia siendo peligroso. Si la Junta vuelve alguna vez, yo respondo con mi propio trabajo, porque mi trabajo es bueno. Y prefiero sostenerme en él antes que esconderme detrás de usted. Trae a Bizcocho como cualquier cliente, y paga como cualquier cliente. No decide cosas por mí para protegerme. Me pregunta, como si yo fuera una mujer con voz sobre su propia vida. Y si de verdad quiere merecerme, viene a plena luz del día, como el hombre, no como el don. Y me corteja despacio y a la vista de todos. Y el día que me trate como algo que le pertenece, aunque sea algo que ama, la puerta se cierra, y vuelvo a mis tamales y a mis sueros, y voy a estar bien, porque yo era la veterinaria que mira mucho antes de que usted cruzara esa puerta con un perro en brazos. No discutió. Así fue como supe que era real. Un hombre que quisiera poseerme habría discutido. Me habría prometido construirme una clínica de mármol propia para ahorrarme el esfuerzo de ganármela. Ronaldo Catena solo me miró un largo momento. Y su rostro cerrado hizo lo mismo que solo había hecho por un perro llamado Bizcocho, se ablandó, casi tímido. Son condiciones difíciles, dijo. Son las únicas que tengo. Bien, dijo. Llevo 13 años rodeado de gente que solo me dice lo fácil. Y bajó la mano y la apoyó sobre el perro dormido de su hijo, como un hombre haciendo una promesa sobre la única Biblia que le quedaba. Voy a venir de día, Frankie Bell. Como cualquier cliente. Mientras la clínica siga siendo suya. Así que aquí estoy ahora, por si quieren saberlo. Bizcocho sigue adelante. Ese viejo flacucho todavía tiene un par de buenos años por delante, trotando gracias a una prueba de $40 y una pastilla diaria, roncando al sol. La última cosa cálida que conoció a un niño llamado Danny. Y cada día que él sigue vivo, creo, es un día en que un hombre congelado se descongela un poco más. Veterinaria Bell sigue siendo mía. Sigue siendo pobre. Sigue siendo honesta. Sigue funcionando a base de tamales y terquedad. Y la denuncia de la Junta que pretendía acabar conmigo murió en silencio, porque no había nada real debajo de ella. Y de eso me encargué yo, con mi propio trabajo, no con el suyo. Y él viene a verme. De día, el hombre más peligroso de la ciudad se sienta en mi sala de espera, en las sillas desparejadas, espera su turno como cualquier cliente, y me habla como hombre, no como leyenda. Y no ha vuelto a intentar financiarme, ni protegerme, ni poseerme. ¿Pregunta? Va despacio, porque es un hombre cerrado aprendiendo a abrirse tarde en la vida. Y verlo ser cuidadoso, humilde y humano con una mujer grande a la que toda la ciudad desahució, resulta que es la única forma de ser vista que alguna vez quise de verdad. No les voy a decir que es sencillo. Él es lo que es, y su mundo es lo que es. Y hay noches en que cierro la clínica y me pregunto a qué le abrí la puerta. Pero de esto sí estoy segura, pasé toda mi carrera siendo la veterinaria que mira, que no descarta al perro viejo, ni al cliente pobre, ni al más flacucho de la camada. Y la noche en que de verdad importó, la veterinaria de descuento fue la única que miró lo suficientemente fuerte como para salvar el último pedazo del hijo de un padre en duelo. Y después tuve el valor más difícil todavía. Negarme a dejar que salvarlo a él me costara la mujer honesta y sin dueño que me hizo capaz de salvarlo en primer lugar. Se rieron de la veterinaria gorda de la esquina barata, y la veterinaria gorda fue la única que miró.
Y después fue la única lo bastante valiente como para seguir siendo dueña de sí misma, en lugar de convertirse en propiedad de él. Así que, si fueran yo, si hubieran mirado cuando nadie más quiso mirar, si le hubieran devuelto a un hombre aterrador un pedazo de su hijo, si hubieran puesto sus propias condiciones y hubieran visto al hombre más peligroso de la ciudad intentar de verdad cumplirlas, lo dejarían entrar y abrirían la puerta, o decidirían que hay hombres que traen demasiado mundo pegado, ¿y la mantendrían cerrada? Cuéntenme abajo, en los comentarios. Y si alguna vez fueron ustedes los desahuciados, la opción barata, a quienes asumieron que no daban la talla por su apariencia, esto es lo único que sé con certeza ahora. Que te subestimen no es lo mismo que ser menos. A veces solo significa que eres el único dispuesto a de verdad mirar. Y un día, lo que veas, puede devolverle a alguien su mundo entero. Tal vez incluso el tuyo propio. Antes de que se vayan, si la historia de Frankie tocó algo en ustedes esta noche, hay una manera pequeña de mantener esa puerta abierta. En su aplicación de YouTube, hay un botón de hype justo debajo de este vídeo. Tóquenlo, elijan sus puntos. 3 gratis cada semana, y esta historia llega a alguien que todavía no nos ha encontrado. Es como abrir una puerta, pequeña, silenciosa, y nunca se sabe quién ha estado del otro lado, esperando.